¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Esta sería la tercera clase para los alumnos de, de quinto semestre de la materia de temas selectos de Química 1. Disculpen un poco el escándalo, mis vecinos están escuchando un poco de música, pero igual tengo que grabar mis videitos, ¿no? Vamos a continuar hoy con los ejercicios de densidad, pero vamos a hacerlo igual al anterior, bueno, similar al anterior. Como seguimos hablando de densidad, podemos hacerlo similar al anterior, bien sencillito como la clase pasada. Pero ahora quiero jugar un poco con el estado de agregación. Si se dan cuenta, hemos visto ejercicios con diferentes estados de agregación. Entonces justamente es lo que yo quiero que ustedes entiendan, como que prácticamente es lo mismo, ¿sale? Por ejemplo, para este ejercicio vamos a redactarlo. Digamos que se tiene un globo de helio. Se tiene un globo de helio con, ¿qué les gusta? Un globo de helio de 7 litros. ¿Cuál es su masa si se sabe que el globo sería que el helio tiene? ¿Cuál es su masa si se sabe que el helio tiene una densidad de 0.126, si no me equivoco? No, si está bien, 0.126 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Esa es nuestra pregunta. Se tiene un globo de helio de 7 litros. ¿Cuál es su masa si se sabe que el helio tiene una densidad de 0.26 gramos sobre mililitro? Esto ya lo vamos a ver también más adelante cuando veamos teoría de gases, pero igual quiero adelantarme un poco para que vean que es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo un poco más chiquito. El ejercicio ese ahí lo vamos a dejar. No lo vamos a cambiar, por así decirlo. Y vamos a usar nuestra tableta para poder resolver esta parte del ejercicio. ¿Sale? Según el ejercicio lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos entonces un globito. Vamos a hacerlo bien bonito. Ay, qué hermoso me quedó. Vamos a hacer de ese. Está medio pachiche, pero bueno, es que solo tiene 7 litros. En este nosotros tenemos el elemento helio. Y ese elemento tenemos 7 litros. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Nosotros lo que nos está diciendo es que calculemos cuál sería su masa. Deben de recordar que la masa en este caso puede ser en gramos o en kilogramos. ¿Sale? Digamos que la masa va a ser en gramos. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Recuerden que para esto nosotros tenemos ya una fórmula. La fórmula nos dice que es densidad. Ay, esperen. Densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sale? Entonces, lo que nos está pidiendo es que calculemos cuál sería la masa, que es igual al ejercicio que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar la fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos también cuál sería el volumen. Este es el volumen, que son 7 litros, y también ya conocemos la densidad. La densidad deben de recordar que es 0.126 gramos sobre mililitro. ¿Sale? Entonces simplemente hay que despejar la fórmula. El despeje te queda de esta forma. Sería masa es igual a la densidad multiplicado por el volumen. ¿Sale? Entonces la densidad yo ya la sé, 0. gramos sobre mililitro. Y esto tiene que multiplicar al volumen. ¿El volumen cuánto sería? Son 7 litros, pero aquí no puedes poner 7 litros. Deben de tomar en consideración que en un litro tenemos 1000 mililitros. Entonces, tú sabes que tienes 7 litros, es una regla de 3. 7 por 1000 entre 1, pues nos da 7000. 7000 ¿qué? Mililitros. ¿Sale?
Significa que aquí tendríamos 7000 mililitros. ¿Sale? ¿Cuánto nos da esto? Estaba pensando para poder hacer este cálculo. Déjenme les muestro en pantalla la calculadora para que vean cómo lo tienen que estar haciendo. ¿Sale? ¿Sí ven? Ahora, vamos a resolver esta parte. Recuerden que en la parte del cálculo de mililitros, pues simplemente 7 por 1000. 7000. Tan tan, se acabó la historia. Pero nosotros tenemos que multiplicar la parte de arriba, que sería para obtener la masa en gramos. Sería entonces 7000 multiplicado por puntos, no es cierto, no es punto cero, punto 126. No pude presionar bien el 2, 1, 2, 6. ¿Sí ven? Igual, 882 son 882 gramos. ¿Sale? Y esa es entonces la cantidad de gramos que pesa 7 ¿qué? 7 litros de helio pesa 882 gramos. En realidad la densidad depende mucho de la temperatura, especialmente en compuestos que son como tan volátiles, por así decirlo, como lo es el helio. Generalmente los gases y los líquidos se comportan diferente dependiendo de la temperatura que se encuentren por el movimiento de las moléculas. Las moléculas cuando se encuentran, cuando hay un aumento de temperatura, las moléculas empiezan a chocar en las paredes de los recipientes, lo que aumenta la presión. Eso causa que la densidad sea menor, o sea, son menos densos los líquidos y los gases, los cuales se someten a altas temperaturas. Entre más alta la temperatura, menos es su densidad. Entonces, por eso es que en ocasiones la cantidad o la densidad que se encuentre en los líquidos y en los gases, pues varía, porque la temperatura jamás es igual. Tomen en consideración que hay un cambio de temperatura donde sea donde te encuentres. ¿Sale? Por esta razón, justamente. ¿Sale? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más curioso. ¿Sale? Ahí, ese se me fue de lado. Ahí está. Vamos a hacer un ejercicio un poco más curioso, digamos. Vamos a hacer un inciso B. Un globo aerostático contiene... Vamos a ver cuánto contiene un globo aerostático. Vamos a investigar en internet cuál es el espacio que tiene un globo aerostático. El modelo más popular tiene 2200 metros cúbicos. Ok, gracias, ya nos ayudó aquí el Google. Un globo aerostático contiene que el más popular se refiere al tamaño más convencional que es el que se utiliza. Es de 2000, según Google, 2200 metros cúbicos. Vamos a utilizar eso como de referencia. Un globo aerostático contiene 2200 metros cúbicos. 2200 metros cúbicos. ¿Sale? ¿Cuál es la masa que tendría dicho globo aerostático si se llenara con helio?
O sea, la pregunta sería, ah caray, quedó ahí muy chiquita. ¿Cuál sería la masa? ¿Cuál sería la masa que ocuparía ese helio en 2200 metros cúbicos? O sea, son 2200 metros cúbicos de helio. ¿Cuál sería la cantidad de masa que ocuparía? En este caso, vamos a utilizar en kilogramos para que sea más fácil el cálculo. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer una nueva hoja y vamos a hacer nuestro ejercicio. ¿Sale? Nos dice que ahora es un globo aerostático. Recuerden que un globo aerostático son esos que tienen una basecita. Y aquí está el globote, ¿no? Bueno, ahí quedó medio feo. Vamos a hacerlo más bonito. Vamos a hacer un globo feliz, como diría el señor de la televisión. Ahí está. Digamos que este globo aerostático adentro tiene 2200, quedamos, ¿verdad? Sí, 2200 metros cúbicos, eso es muchísimo, de hecho, no sabía que tenía tanto. 2200 metros cúbicos, ¿sale? De helio. Entonces, ¿cuál sería la masa del helio? Otra vez nos está pidiendo masa, ¿sale? Ahora, ¿cuál sería la masa entonces del helio? Tomen en consideración que es la misma fórmula de la anterior. Tomen en consideración que es la misma fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen, lo que te queda como masa es igual a densidad por volumen. Y esto es igual a la densidad que es 0.A, pero aquí nosotros queremos transformarlo a kilogramos, o sea que la densidad que está en 0.126 está en gramos sobre mililitro. Como lo quiero en kilogramos, puedo dejarlo así y luego simplemente transformarlo a kilogramos. Por ejemplo, yo lo puedo dejar así, 0.126 gramos entre mililitro. ¿Sale? Y esto lo tengo que multiplicar por el volumen, pero recuerden que el volumen está aquí. Este es el volumen. El volumen son 2200 metros cúbicos, entonces tenemos que transformar de metros cúbicos a ¿qué? A mililitros o centímetros cúbicos, que es una igualdad. Vamos a transformarlo. Sería, deben de recordar que en un metro cúbico nosotros tenemos 1000 litros, perdón. Ok, entonces yo tengo 2200 metros cúbicos. Eso nos da X, la cantidad. X es la, ay Dios mío, siempre voy bien checo, disculpen. X es la cantidad en litros en este caso, entonces serían 2200 por 1000. Recuerden que para eso tenemos aquí nuestra calculadorcita, ¿sale? Sería 2200 por 1000. Nos da 2.200.000 obviamente. Oh, disculpen, había olvidado que aquí estaba esta parte. Vamos a hacerla chiquita. Lo único que hice fue sustituir en esta parte, ¿eh? No hice gran cosa, disculpen. Lo único que hice fue poner aquí la densidad, que era el valor que ya lo tengo acá, y eso es todo. Ahora, 2.200.000, que serían litros. Ahora, esta cantidad en litros, ¿eh? Esta cantidad en litros yo la tengo que multiplicar otra vez por 1000. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es en litros y la unidad está en mililitros. Entonces, justamente por eso es que teníamos que haber mejor convertido la unidad, pero bueno, ya lo dejamos así, ya ni modo. Vamos a convertirlo. Sería que en un litro, nosotros ¿cuántos tenemos? 1000 mililitros. Entonces sería, ¿qué tenemos aquí? Los litros, que serían 2.200.000. Que serían litros, eso equivale, ¿y cuánto equivale a X?
Entonces volvemos a la calculadora y sería 2.200.000 por 1000. Y nos da 2 billones, con 200, bueno, serán 2.000 millones, billones, perdón, ¿sale? Y ese es el valor que se pone aquí. Esperen. Sería 2, y estos que serían mililitros. ¿Por qué? Porque recuerden que en la regla de 3 el valor de X va a quedar en mililitros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nos daría esto de resultado? Sería este multiplicado por 0.126 por 0.126 igual 277 millones. Voy a pasarlo aquí abajo. La masa es igual a 277.200.000. 277.200.000. ¿Y esto qué sería? Recuerden que las unidades eliminan los mililitros y te queda en gramos. Esa sería la cantidad en gramos que tiene ese globo gigante de helio. Pero recuerden que les dije que yo lo quería en kilogramos para hacerlo más fácil. Entonces vamos a transformarlo en kilogramos. Recuerden, pueden hacerlo con una regla de 3 o simplemente es una división. ¿Por qué? Porque ustedes deben de recordar que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces sería, si un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces, ¿cuánto tendría si tú tienes 277 acá? Porque son gramos. 277,200.000. ¿Sí? Gramos. Eso entre 1000. Y eso nos daría X. Por eso les dije que es solo una división. Entre 1000. Serían 277,200. 277.200 ¿qué? Kilogramos. Esa es la masa otra vez. Esta es una masa. Esta es la otra masa. En gramos y en kilogramos. ¿Sale? Y ya eso es todo. Ya terminamos con el ejercicio. Ustedes deben de darse cuenta que realmente es lo mismo. O sea, lo único que ustedes tienen que hacer es estar, ¿cómo decirlo? Lo único que ustedes tienen que hacer es estar haciendo las conversiones necesarias para poder obtener lo que nos está pidiendo como tal el ejercicio. Es tan sencillo como eso. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a hacer otro de masa, pero ahora vamos a jugar un poco con las figuras geométricas, nada más para divertirnos un poquito. Vamos a suponer que nosotros tenemos una tubería. Vamos a escribirlo. Una tubería de hierro tiene un diámetro de 1.5 metros, punto y seguido. Un diámetro, no sería diámetro, tiene de largo 1.5 metros y de diámetro, ¿qué les gusta? 1 pulgada. Bueno, pulgada vamos a escribir, porque recuerden que las tuberías se miden en pulgadas. Y de diámetro 1 pulgada. Y de diámetro interno tiene, ¿qué les gusta? Vamos a hacerlo sencillo, 3/4 de pulgada. Ah, caray.
Si la densidad es esta, ¿cuál es la masa de la tubería? Así, ¿ok? Vamos a hacerlo. Déjenme quito, caray. No, déjenme dejo esto aquí, que ya no olvidé más las cosas. Ahí está. Y vamos a hacer chiquita esta parte. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí quedó. Ok, vamos a hacer entonces el diagrama de este ejercicio. Yo creo que si no lo aventamos en lo que se acaba la clase. El ejercicio nos dice que es una tubería que tiene 1.5 metros de largo y 1 pulgada de ancho. Ok, el diámetro. Eso es el ancho técnicamente. Entonces, nosotros lo que estamos suponiendo es que es una tubería que tiene de largo 1.5 metros. Ajá. Y que dentro de esto, o sea, el diámetro es específicamente de 1 pulgada. Recuerden que se pone como de inches. Pero esto tiene un diámetro interno que es así. O sea, internamente hay otro diámetro que es de 3/4 de pulgada. ¿Qué significa? Que si nosotros vemos esta de lado, o sea, así lo estamos viendo a lo largo, así. Pero si nosotros lo vemos de frente, la tubería se ve algo así. Significa que nosotros tenemos dos diámetros, que es este diámetro de aquí a acá. Este diámetro es el de 1 pulgada, ¿sí? Y aquí tenemos un diámetro interno que es de 3/4 de pulgada, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que lo que nos está pidiendo el ejercicio es que nosotros tenemos que calcular la masa? Entonces, para calcular la masa, pues no hay mucho chiste. Ya sabemos cuál es la fórmula, ya sabemos cómo se despeja. Uh, Esto es por la densidad por el volumen, ¿sí ven? Y nosotros ya sabemos cuál es la densidad. La densidad se las di iniciando el ejercicio, que es 787, aquí es punto, perdón. 7874. Aquí la densidad es 7.874 gramos entre centímetro cúbico multiplicado por el volumen. Entonces, ¿cuál sería el volumen de este? Recuerden que es un cilindro. Entonces, como es un cilindro, pues lo tenemos que calcular como la fórmula para calcular un cilindro. En este caso, bueno, voy a hacerlo de otro color. Vamos a hacerlo rojo. Primero tenemos que calcular cuál es el volumen que ocupa este cilindro, todo el cilindro en total. Tomen en consideración que en este caso la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. O sea, que sería pi por el radio es 1 pulgada, serían 0.5 pulgadas. Deben de tomar en consideración cuál es el valor o a cuántos centímetros equivale 1 pulgada, porque nosotros como estamos hablando de pulgadas, mejor vamos a transformarlo en centímetros. Son 2.54 ya redondeando, ¿sale? Pi por el radio al cuadrado, pero recuerden que sería 2.54 entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad, 1.27. ¿Sale? Lo hago ahí para que ustedes vean de qué estoy hablando. 1.27 y esto tiene que ir elevado al cuadrado. Y tienes que multiplicarlo. Recuerden que esto es centímetros. cm. Y esto tú tienes que multiplicarlo por el largo. Por eso es la altura, el largo de la tubería. En este caso, ¿cuánto sería? Tomen en consideración que cada metro tiene 100 centímetros. Entonces serían por 150 centímetros.
¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da este volumen? El volumen sería, vamos a utilizar de nuevo nuestra calculadora. Déjenme pongo en la científica. Y sería pi por 1.27, cierro el paréntesis, al cuadrado, igual por 150. Serían 760.0612. 760.0612. Vamos a redondearlo hasta ahí, que serían centímetros cúbicos. Ahora, ¿este valor va aquí? No, porque este es el valor del cilindro como si no tuviera este hueco. Recuerden que dentro de aquí está hueco. Significa que yo tengo que hacer el cálculo de un segundo, ¿cómo decirlo? Un segundo volumen para poderlo quitar de la tubería del centro. Me refiero al volumen exacto que tiene esta tubería, ¿sale? Tomen en consideración que esto sería el volumen si estuviera una tubería entera, si no estuviera hueca, pero como está hueca hay que quitarle la parte hueca, ¿sale? ¿Cómo se quitaría? Pues simplemente tenemos que volver a calcular ¿cómo decirlo? Volver a calcular el volumen, que sería de esta forma. Voy a hacerlo acá abajo para ahorita sustituir. Sería el volumen, diríamos que este es el volumen de total, o sea, el volumen de todo, y este es el volumen del interior, por así decirlo, nada más le estoy dando un valor. Digamos que el volumen del interior sería, otra vez, pi por radio al cuadrado por la altura. Esto sería igual a pi por el radio al cuadrado. Aquí es donde viene el chiste. El radio, recuerden que el radio es una pulgada, pero ya no es una pulgada, son 2.54 por 0.75. ¿Por qué 0.75? Porque eso es el valor que tenemos de 3/4 de pulgada, ¿sale? En centímetros. Pero eso tiene que ir a la mitad porque es el radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, ¿sale? Entonces, 0.9525. 0.9525, que serían estos centímetros al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por, otra vez, 150, pero estos sí son centímetros nada más. Ok, sería, bueno, podemos dejar este ahí. Sería este al cuadrado por pi igual por 150. Igual. 427,53,44. 427,53,44. ¿Y estos qué serían? Centímetros cúbicos. Ahora sí, este es el volumen interior. Este es el volumen de todo el tubo. Entonces hay que restarlos. Sería el volumen final, digamos que el volumen que yo ocupo de la tubería, ahora sí, volumen de la tubería sería 760,0612 centímetros cúbicos menos 427,5344 centímetros cúbicos. ¿Cuánto nos daría? Pues para eso tenemos la calculadorcita, ¿no? Menos, nada más va a salir negativo, pero pues no importa, simplemente lo ponemos positivo. 760,0612 igual. 332,5267. 332,5267. Y estos sí serían centímetros cúbicos, ¿sale? Entonces significa que este es el volumen de la tubería, les recuerdo,
porque este es el volumen de toda la tubería como si no estuviera hueca. Este es el volumen del centro de la tubería, de la parte esta de aquí del centro. Entonces yo lo que ocupo es el volumen que está todo alrededor. Por lo tanto sería este. ¿Sale? Entonces ese valor lo vamos a poner aquí, que sería 332.5267 ¿qué? Centímetros cúbicos. Igual. Ahora simplemente lo multiplicamos por 7.874 y ya. Da negativo, pero lo ponemos positivo porque recuerden que estamos hablando de valores positivos. Significa que esta tubería pesaría únicamente 2 kilos realmente. 2,618. 2 kilos 600. 2,6. Ay, caray. 2,618.3157. 31. Caray. Déjenlo vuelvo a escribir. 2,618. Punto 3157. ¿Y qué serían estos? Recuerden que dado el hecho de que ustedes tienen centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, te queda en gramos, gramos. Entonces, esta tubería pesaría 2 kilos 600 gramos. Y ya terminamos. ¿Ven qué sencillo? Y eso era todo lo que ustedes tenían que hacer. Ahora, espero se les haya hecho bastante sencillo o práctico este ejercicio. Si no, de igual forma vamos a ver otra práctica. Depende todo lo que me digan para esta clase es la del viernes. Vamos a ver esa retroalimentación. Voy a pedirles que si todavía tienen dudas de este tema, me lo hagan saber en esta publicación. Y el lunes, ya que estemos a Moodle y ya podemos ver en el chat y todo eso, ya quedamos cuáles son las dudas que tengan y si quieren vemos otros ejemplos. Por mí no hay ningún problema. ¿Sale? Pues eso es todo. Espero que estén muy bien y descansen.